Estamos exponiendo el libro de Éxodo, mostrando a Cristo, y vamos a estar en Éxodo 34. Así que si tienen sus Biblias, por favor abran sus Biblias o prendan sus Biblias y vamos a Éxodo 34 y la vamos a leer en un momento. Como pastores, muchas veces tenemos que confrontar miembros que están en rebelión contra Dios, que están en pecado. Imagínate un marido que abusa a su esposa. Imagínate una esposa que se enamora con otro hombre. Imagínate una pareja que están viviendo en inmoralidad sexual. Imagínate un niño que decide vivir contra el diseño de Dios para el hombre y la mujer. Y ahora imagínate que estas personas están en tu iglesia. ¿Qué hacen estas personas cuando pecan? Esas personas en la iglesia que confiesan que son cristianos, cuando se ponen en rebelión contra Dios. Como pastor, es una de las gran tristezas del ministerio a ver estos pecadores, en vez de correr a Dios y traer sus pecados a Dios, corren de Dios, fluyen de la presencia de Dios. Y los que corren de Dios para ocultar sus pecados no se arrepienten. Se quedan en sus pecados, muchas veces tratando de justificarse ellos mismos. Y lo que pasa es que empiezan a creer sus mismas mentiras. Y creyendo sus mismas mentiras, se quedan bajo de la condenación y la ira de Dios. Hermanos y hermanas, escúchenme esta tarde. Cuando pecamos, en vez de correr de Dios para tratar de cualquier manera ocultar nuestros pecados, debemos de correr a Dios, porque este Dios es misericordioso. Correr a Dios con nuestros pecados. Vamos a leer juntamente Éxodo 34, versículo 1 a 9. Y vamos a ponernos de pies a honrar la palabra de Dios. Este es Dios hablando a nosotros a través de su palabra en el Espíritu Santo para nosotros en este momento. Éxodo 34, comenzando el versículo 1. El Señor dijo a Moisés: lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Prepárate pues para la mañana y sube temprano al monte Sinaí, y allí preséntate a mí en la cumbre del monte. Que no suba nadie contigo, ni se vea nadie en todo el monte, ni siquiera ovejas ni bueyes pasten delante de ese monte. Moisés pues labró 2 tablas y piedra como las anteriores, se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí como el Señor le había mandado, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. El Señor descendió en la nube y estuvo allí con él mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró y dijo:
Si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea terco. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Querido Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque has hablado. Y te damos gracias porque ahora muestras a Cristo a través de las páginas de las Escrituras. Por el ministerio del Espíritu Santo. Porque en la cara de Jesús vemos tu gloria. Y ahora, como Moisés, te pedimos, enséñenos tu gloria en la cara de Jesucristo, desde estas páginas, por la iluminación del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Se pueden sentar. Recuérdense el contexto del pasaje de nosotros. José nos enseñó en Éxodo 32 de la idolatría de Israel con el becerro de oro. Ese es el contexto. El contexto es la idolatría de Israel. Y recuérdense también que José nos dijo que Moisés intercedió por Israel. Vemos eso en el capítulo 32 y el 33. Y recuérdense que Diego nos dijo anoche que Dios reveló su ley por su gracia. Y en Éxodo capítulo 20, Dios le dijo que no hagan imágenes de él. Y la idolatría de Israel fue que hicieron lo mismo que Dios mandó que no hagan. Ese es el contexto donde estamos aquí en el capítulo 34. Y Dios le respondió a Moisés. Fíjense en el capítulo 33, en el versículo 17 dice así la palabra. Y el Señor respondió a Moisés: también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. El texto de nosotros es la respuesta a esta petición de Moisés: enséñame tu gloria. Y aquí en el Éxodo 34 vemos a Dios enseñando su gloria a Moisés, como Moisés había pedido. Y ahora en su misericordia Dios va a renovar su pacto con Israel. Éxodo 34, 1 a 3. El Señor dijo a Moisés: lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores. ¿Se recuerdan qué pasaron? ¿Qué pasó? Que Moisés vino del monte y rompió las tablas. Como que decir: Israel ha rompido este pacto. Y Dios en su misericordia va a renovar este mismo pacto. Y yo, dice Dios, escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Prepárate pues para la mañana y sube temprano al monte Sinaí, y allí preséntate a mí en la cumbre del monte. Fíjense la santidad de Dios en el versículo 3. Que no suba nadie contigo, ni se vea nadie en todo el monte, ni siquiera ovejas ni bueyes pasten delante de este monte. Moisés está obedeciendo a Dios. Le pidió: enséñame tu gloria. Y en Éxodo 33 Dios le dijo cómo le iba a enseñar su gloria. Y ahora vemos Moisés subiendo al monte de la presencia de Dios. Y Dios descendiendo a Moisés, a reunirse con Moisés, a renovar este pacto que Israel ya violó. Y ahora en cumplimiento de su promesa, ¿qué es lo que Dios hace aquí?
Dios predica. Dios predica. Fíjense, versículo 4. Moisés pues labró 2 tablas de piedra como las anteriores, se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí como el Señor le había mandado, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. El Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Versículo 6. Entonces pasó el Señor, como le había dicho, pasó el Señor por delante de él y proclamó. ¿Qué piensan ustedes? ¿O han pensado? Ustedes saben que Dios predica. Y esa es la pregunta. Cuando Dios predica, ¿qué es el contenido de su sermón? Cuando Dios predica, ¿qué es lo que Él predica? Y aquí vemos en los versículos 6 y 7 que cuando Dios predica, Él predica Él mismo. Cuando Dios se pone a proclamar, el contenido de su sermón es Dios mismo. Y eso es lo que vamos a ver en estos minutos que tenemos juntos. Vamos ahora a exponer el sermón de Dios en Éxodo 34, 6 y 7. Fíjense cómo Dios predica Él mismo. Vemos aquí en el versículo 6 que Dios proclama: Él es el Señor. Fíjense, versículo 6, Él pasó delante de él y proclamó: el Señor, el Señor. El Señor es el nombre personal de Dios. Si leen Éxodo 6, es interesante, porque ahí Dios le dice a Moisés: anteriormente a Abraham, Isaac, Jacob, yo no revelé mi nombre, el Señor, como te lo ha revelado a ti. Recuérdense en Éxodo 3, esta mañana con Luis Méndez. Ahí es la primera vez que Dios se revela a su pueblo como el Señor. Anteriormente dice en Éxodo 6 que Él se había revelado Él mismo a Abraham, Isaac y a Jacob como El Shaddai, el Dios todopoderoso. Pero el Señor es el nombre personal de Dios. El Señor es el nombre de pacto de Dios. Por este nombre prometió estar con su pueblo y para su pueblo. Fíjense en el capítulo 33, versículos 12 a 16. Dice la palabra así: entonces Moisés dijo al Señor: mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho: te he conocido por tu nombre. Ahí está el nombre, el Señor. Y también, ¿qué digo? Dios está diciendo esto a Moisés: te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te pide Moisés, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso, le contestó el Señor. Entonces Moisés le dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí, pues en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo. ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros, para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra? Entienden, desde el principio, el propósito de Dios es morar con su pueblo juntamente. Esa es la gran promesa de la Biblia. Dios y ser humano morando juntamente desde el principio hasta el fin, hasta la eternidad. Y la diferencia de Israel es que el Dios de ellos está con ellos. Esa es la distinción más grande de Israel y las otras naciones. El Dios de Israel está presente con ellos. Y Moisés dice: no nos envíes para esta tierra.
si no vas con nosotros. Por su nombre el Señor, el nombre personal, el nombre del pacto, Dios promete que va a ser Dios para ellos. Ellos van a ser su pueblo y Él va a estar en la presencia con ellos. Esa es la gran promesa. El Señor es decir, yo soy, como dijo Luis en Éxodo capítulo 3. Ese es el nombre de Dios. Yo soy Yahweh en hebreo. Yo soy quien yo soy. Y este nombre es el nombre que Dios le enseña a su pueblo. Y por supuesto, porque Él es el Señor, le tenemos miedo cuando pecamos. Y tenemos mucha razón, ¿no? Cuando nosotros pecamos, cuando estamos contra Dios, tenemos mucha razón por temar a Dios, porque Él es santo, santo, santo. Fíjense lo que dice en Éxodo 33 y versículo 20. Cuando Moisés pidió, enséñame tu gloria. Dice en el versículo 20, y añadió Dios, no puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir. Tan santo es Dios que mirar a su gloria es morir, porque no somos santos como Dios. Pero como el Dios del pacto, Él promete morar con su pueblo. Y fíjense ahora cómo Dios se describe Él mismo en esta prédica, en este sermón. Él es el Señor, pero ¿cómo es este Señor? Fíjense lo que dice. El Señor es amoroso. Versículo 6 de nuevo, de Éxodo 34. El Señor, Dios compasivo y clemente. Ahora, ¿por qué yo digo que Él es amoroso? Digo que Él es amoroso porque amor es la bondad de Dios ejercida hacia sus criaturas. El amor es decir que Dios tiene bondad para sus criaturas. Cuando Él aplica su bondad, el teólogo Berkhoff lo dice así: misericordia es la bondad o el amor de Dios demostrado a los que están en la miseria o la angustia, independientemente de sus desiertos. Ahora, en los Estados Unidos no usamos palabras así, no hablamos así de esta manera. Pero sabemos lo que es un desierto, ¿no? Un desierto es un lugar que está abandonado de todo. Sabemos si hay alguien en el ejército y él fluye su responsabilidad, eso es deserción. Entendemos que la misericordia es la bondad de Dios, el amor de Dios demostrado a nosotros. Cuando estamos en miseria, independientemente, discúlpenme, independientemente de sus desiertos. Y después del incidente del becerro de oro, escúchenme, después de Éxodo 32, Israel merece que Dios los abandone. Eso es lo que merecen. Merecen que Dios los abandone, que los deje solos. Cuando pecamos, merecemos que Dios nos abandone de la misma manera. Pero Dios no es así. Dios nos enseña, en vez de abandonarnos en su amor y en su bondad, Él nos enseña misericordia. Y eso es lo que está explicando Dios que Él es. Él es el Señor amoroso. Él es el Señor misericordioso. Aunque merecemos el juicio de Dios, el abandonamiento de Dios, cuando pecamos, Él nos enseña su misericordia. Pero también Él nos enseña su gracia. Fíjense también,
Dice aquí en el versículo 6, es compasivo y clemente. Eso quiere decir es misericordioso y lleno de gracia. También Berkhoff define gracia así: es la bondad inmerecida o el amor de Dios para aquellos que lo han perdido y están por naturaleza bajo una sentencia de condenación. El Señor eligió a Israel de entre todas las naciones de la tierra para ser su especial tesoro. Éxodo 19. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Él redimió a Israel de Egipto primero y luego le dio la ley. Y ahora Israel merece perder el amor de Dios por su idolatría. De Éxodo 32. Eso es lo que merece Israel: ser abandonado y perder el amor de Dios. Pero aquí Dios está predicando de tal manera que Él nos está enseñando que aunque ellos merecen abandonamiento y merecen perder el amor, Dios es misericordioso y lleno de gracia. Y Él va a ir con ellos. La presencia de Dios va a estar con ellos. Cuando nosotros pecamos, recuérdense, el Señor es amoroso. Recuérdense que Él está lleno de gracia y misericordia. Y cuando sabemos que Él es amoroso, en vez de correr de Dios, podemos correr a Dios con nuestros pecados. Dios nos está ayudando a entender quién es Él para nosotros. ¿En qué dirección tú estás corriendo ahora mismo? ¿Tú estás corriendo de Dios o estás corriendo a Dios? Yo pienso que aquí tantas personas, pienso que aquí hay personas que están fluyendo de Dios, están tratando de ocultar sus pecados. Escuchen a Dios, que se predica Él mismo. Él es el Señor amoroso. No corras de Dios, corres a Dios y pídele el perdón, porque Él es misericordioso, Él es lleno de gracia. No te preocupes, porque el Señor también tiene paciencia. Tiene paciencia con nosotros. Fíjense lo que dice aquí en el versículo 6. Dios compasivo y clemente, lento para la ira. Lento para la ira. El Señor es amoroso, pero también el Señor es paciente, es lento para la ira. ¿Tú entiendes lo que es ser lento para la ira, no? Yo sí, porque no soy paciente. Yo entiendo lo que es ser impaciente. Yo no quisiera manejar aquí en Medellín. Yo tengo una filosofía de manejar y mi filosofía es simple. Mi propósito es ir de punto A a punto B. El problema es que todos los otros están en mi camino y no tengo paciencia para el tráfico. Por eso es que en los Estados Unidos mi esposa siempre maneja cuando estamos juntos. Porque yo no puedo soportar el tráfico y ella no me puede soportar cuando yo manejo. Porque siempre estoy hablando a los que están manejando alrededor de mí. Y mis hijas dicen: papi, no te pueden oír. Yo pienso que sabemos lo que es ser paciente, porque nosotros no somos pacientes. Yo tengo una nieta de 4 años y un nieto de 1 año. Y es interesante cuando ella viene corriendo a mí y dice papi, me llama papi. Cuando dice: papi, quiero jugar, vamos a jugar ahora. Entonces lo tomo por las manos y se trepa por mí y hace un flip. Entonces ya me cansé después de la primera vez. Y ella dice: no, de nuevo. Y lo hago de nuevo. Entonces de nuevo. Y no para. Nosotros entendemos que es ser paciente porque no somos pacientes. Pero fíjense qué paciente Dios es con nosotros cuando pecamos. Él es lento para la ira.
Yo soy rápido para la ira. Pero Él es paciente con nosotros. Gracias a Dios, Él no es como nosotros. Él es paciente con nosotros. Él no se enoja rápidamente. Él tiene paciencia con nosotros. Así que cuando pecamos, recuérdense que Él es el Señor que es paciente. Y cuando sabemos que Él es el Señor que es paciente, no necesitamos correr de Dios cuando pecamos. Sabemos que Él tiene paciencia con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es amoroso y paciente con nosotros. Y últimamente, porque Dios es fiel. El Señor es amoroso, el Señor es paciente, el Señor es fiel. Fíjense cómo lo dice en el versículo 7. Que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad. Vamos al fin del versículo 6. El Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es mucho que está pasando aquí en este versículo que tenemos que entender. Realmente el punto clave es nada más que una palabra en el hebreo. Esa palabra que se puede traducir el amor de pacto, o podemos decir el amor pactual. Aquí está diciendo Dios que Él es amoroso, Él es paciente, porque Él es fiel a su pacto. Él es fiel a lo que Él ha prometido. Abundante misericordia y verdad es esta palabra que quiere decir amor firme o amor de pacto. Dios hizo un pacto con Abraham y lo guardará. Dios hizo un pacto con Israel en Éxodo 19, que se explica de 20 a 24 en Éxodo. Y Él será fiel a este pacto. Todo lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Todo lo que Dios ha prometido ser, Él va a hacer. Todo lo que Él ha prometido hacer, Él lo va a hacer. Dios guarda su pacto. ¿Cómo Él guarda este pacto? Una de las maneras que Él guarda este pacto es perdonando pecados. Él va a instituir en Levítico un sistema de sacrificio bajo de este pacto para perdonar los pecados de Israel. Este perdón, fíjense que es comprensivo. Fíjense en el versículo 7 de nuevo. Que guarda misericordia a millares, es constante y es comprensivo. El que perdona la iniquidad, la transgresión y ¿qué más? Y el pecado. Usa 3 palabras para describir el pecado, para enseñar el perdón de Él. Dios perdona los pecados pequeños, Él perdona los pecados grandes, Él perdona todos pecados y es fiel a su pacto, perdonando pecado constantemente y comprensivamente. Pero el pacto antiguo también fue dado con maldiciones para los que no se arrepienten de sus pecados. Y lo vemos aquí también. Y que no tendrá por inocente al culpable, que castigue la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. También es decir, si siguen en rebelión generación tras generación tras generación, Dios va a seguir a juzgar. De la misma manera que Dios sigue perdonando y sigue perdonando y sigue perdonando, va a seguir juzgando y va a seguir juzgando y va a seguir juzgando. Y la tristeza de Israel es que después de Éxodo 32 no cambiaron.
Siguieron violando este pacto. Esta es la pregunta clave para nosotros. ¿Cómo Dios puede ser fiel, perdonando pecado y juzgando pecado a la misma vez? ¿Cómo Él se mantiene justo, perdonando y juzgando? Esa es la pregunta que la Biblia trata enteramente. Y este es el Evangelio. Nosotros no somos mejor que Israel. Muchas veces la tentación es mirar a Israel y juzgar a Israel por sus pecados, juzgar a Israel por sus tonterías, juzgar a Israel por sus idolatrías. Pero tú y yo no somos diferentes. Somos igual como Israel. Y la verdad es que de la misma manera que Israel no pudo cumplir el pacto, el monte de Sinaí, nosotros tampoco podemos cumplir ese pacto. Ustedes saben lo que Dios hizo. Él mismo cumplió el pacto que Israel no pudo cumplir. Él mismo. ¿Saben cómo lo hizo? Interesantemente, Juan nos dice en su Evangelio, capítulo 1, versículo 14, que Dios mismo vino del cielo, entró a la tierra, tomó nuestra carne y Él cumplió este pacto obedeciendo perfectamente cada punto de la ley. Lea Mateo, es interesante. En Mateo, ¿qué es lo que Jesús está haciendo? Está sobrepasando los pasos de Israel en el desierto. Como diciendo, Israel falló, Dios, pero yo no voy a fallar en obedecerte. Es interesante, pero este pacto tenía bendiciones y maldiciones. Y la maldición últimamente era los que no pueden cumplir este pacto perfectamente merecen la muerte. Y vemos que Jesús mismo, Dios mismo, encarnado, el Hijo de Dios, interesantemente, Él mismo dice, mi nombre es Yo Soy. Antes que Abraham nació, Yo soy. Juan 8:58. Fíjense cómo Jesús toma el nombre Yo Soy para Él mismo en todos los dichos de Juan de Yo Soy que Jesús usa para Él mismo. Y no es accidental que los autores del Nuevo Testamento llaman a Jesús el Señor, porque Jesús es el Señor que vino del cielo, encarnado aquí para cumplir el pacto para nosotros, obedeciendo en cada punto y recibiendo en su cuerpo las maldiciones de este pacto. Y Dios lo resucitó en el tercer día, diciendo, buen hecho mi hijo, mi primogénito, yo acepto tu obediencia de este pacto como cumplida. Yo acepto tu muerte como el cumplimiento de las maldiciones de este pacto. El pacto que Israel no podía cumplir, el pacto que nosotros no pudimos cumplir, Dios lo cumplió porque Él es fiel a su pacto. Él siempre es fiel. Qué interesante. En la cruz de Jesús vemos el amor de Dios, vemos su gracia y su misericordia. En la cruz de Jesús vemos la paciencia de Dios que previamente había pasado por encima de los pecados hasta la cruz de Jesús. En la cruz de Jesús vemos a Dios estableciendo y guardando un nuevo pacto que promete el perdón de pecado en un sacrificio para siempre. Un nuevo pacto que promete un nuevo corazón, no un corazón duro como Israel. Un nuevo pacto que promete el Espíritu Santo, que
cada persona en la comunidad de Nuevo Pacto va a tener un nuevo corazón, sus pecados van a estar perdonados y Dios mismo va a morar en esa persona. El Espíritu Santo es la presencia de Dios con nosotros y ahora tenemos el poder de obedecer a Dios. En Éxodo 34, 1-9, Dios ha proclamado quién Él es para su pueblo. Y en Jesús, Dios ha proclamado quién es Él para nosotros bajo un nuevo pacto. Cuando nosotros pecamos, necesitamos proclamar este Señor. Tenemos que predicarnos a nosotros mismos quién es Dios para nosotros en Jesús. Fíjense, hermanos y hermanas, muchas veces estamos corriendo de Dios y Dios mismo está proclamando: no corras de mí, ven a mí, ven a mí. Yo soy el Señor, yo soy el Señor amoroso. Yo soy el Señor y tengo mucha paciencia contigo. Yo soy el Señor y soy tan fiel que yo cumplí el pacto porque yo sé que tú no lo podías cumplir. Y ahora te doy a mi hijo amado, mi primogénito te lo doy. Así que no corras de mí, dice Dios. Corre a mí, trae tus pecados. No ocultes tus pecados, pero descubre tus pecados. Y Dios dice: yo los voy a cubrir en la sangre de mi Hijo. ¿Ustedes conocen a este Dios? ¿Ustedes conocen a este Señor? Si no eres cristiano aquí en este lugar, en esta tarde, este es el Señor, Él mismo. Lo has oído de sus mismas palabras. ¿Quién es Él? Este es el Dios para ti si vienes a Dios en vez de correr a Dios. ¿Cuál sería la respuesta de la iglesia a este sermón de Dios? Déjame terminar con las palabras de Moisés. Fíjense cómo dice Moisés. En versículo 8 y 9. Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. ¿Esa no es la respuesta? Adoración, adorar a este Dios que se ha revelado tan glorioso como el Señor. Adorar este Señor, pero hay más, dice: si ahora, Señor, se ha hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea terco, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por posesión tuya. Ahora sabemos cómo orar. ¿Escucharon cómo Moisés oró al fin? Dios se reveló como este Señor amoroso, paciente y fiel. Y Moisés ora de esta manera: ok, Dios, tú eres el Señor amoroso, paciente y fiel. Ahora necesitamos que tú seas ese Dios para nosotros. Ahora mismo, tú necesitas este Dios. Ven a Dios y pídele: Dios, sea este Señor para mí, sea amoroso, sea paciente, sea fiel. Y Él es el Señor que abunda en amor, paciencia y en fidelidad. Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias. Te damos gracias por revelar quién eres tú. Te damos gracias por predicarte a ti mismo. Te damos gracias porque podemos entender quién eres, porque tú has revelado quién es. Y ahora rogamos, Señor, te rogamos, sea este Dios para nosotros. Sea este Dios amoroso, lleno de misericordia, lleno de gracia. Sea este Dios para nosotros, paciente con nuestros pecados.
lento a la ira. Sea este Señor para nosotros, que siempre es fiel cuando nosotros no somos fieles. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender para poder correr a ti en vez de correr de ti. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Así es.